El Señor los bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días. Acomodando la tableta para que empecemos con el estudio de este día, Día del Señor. Esperando, hermanos, en el Señor que todos se encuentren bien con sus familias y guardándonos, cuidándonos y estando en oración como siempre lo exhortamos, que estemos en oración por los hermanos y por las necesidades de aquellos que están padeciendo por esta pandemia, hermanos. Les mandamos saludos de parte de mi familia, la casa pastoral, a todos mis hermanos. No crean que nos hemos olvidado de ustedes, no nos estamos congregando, hermano, por la situación que prevalece en ese momento, pero ustedes están en nuestras oraciones, así como esperamos que nosotros también estén en sus oraciones. Dice el Señor, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Bien, hermanos, yo quisiera abrir este estudio, este día de estudio, con un versículo. Un versículo que va de acuerdo a la situación que prevalece en estos tiempos, hermano. Tiempos peligrosos, tiempos que urge la iglesia que estemos constantemente en oración, que urge que la iglesia estemos constantemente clamando, ¿verdad? La iglesia misma se encuentra bajo ataque del enemigo. No solamente es el mundo, es la iglesia que se encuentra bajo ataque del enemigo, y nosotros tenemos que estar bajo constante vigilia, como dice Pedro, ¿verdad? Tenemos que estar atentos porque nuestro adversario, león rugiente, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Entonces quiero empezar con un versículo rapidito, hermanos, antes de que entremos de lleno al estudio de este día. Está en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 8, el versículo 12. Tal vez ustedes lo conozcan, si no, ahorita lo vamos a recordar. Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Isaías: no digas conspiración a todas las cosas, a que este pueblo dice conspiración. Ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Ustedes prenden las noticias, hermanos, la televisión, tal vez en los diarios. Ustedes verán desafortunadamente, desgraciadamente, cómo el mundo está ardiendo, hermanos. No tan solo en la arena política, sino también en la arena del cristianismo. Los evangélicos, como les he estado yo hablando acerca de los evangélicos, el movimiento evangélico de este país, para que me entiendan, no quiero nombrar iglesias, no quiero nombrar diferentes denominaciones, específicas denominaciones, estoy hablando en general del movimiento evangélico que se ha aliado a la política del pasado presidente, y que lo ha santificado, lo ha idolizado, lo ha puesto en un pedestal, lo ha llamado el Mesías, el ungido, el gran Ciro, y lo ha llamado tantas cosas que ahorita el movimiento evangélico está completamente hipnotizado, siguiéndolo a este hombre que aunque ya salió de la presidencia, pero sigue haciendo gran daño, tanto en la arena política como en la arena social, causando división, odio, discriminación y tantas otras cosas. Cuando se ha dicho varias veces y repetidas veces, y no lo digo yo de mi ronco pecho, hermanos, quiero que ustedes sepan esto: yo no soy político y yo quiero ocupar el tiempo que el Señor me da para llevar y enseñar su palabra. No quiero ocuparlo para hablar de política, quiero solamente exhortarlos, levantar su cabeza, abrirles sus ojos, que solamente el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos, por supuesto, pero hacerles saber, hermanos, que nosotros no tenemos nada que hacer, nada que ver con el hombre. No adoremos al hombre, quítense de sus conspiraciones, quítense de meterse en las redes sociales, Facebook, o se meten en su Facebook y solo lo único que leen es
pastores hablando, evangélicos hablando de sueños, que tienen visiones, que tienen, y todos esos sueños y esas visiones están a favor de este hombre. Ninguna visión y ningún sueño hablan del Señor de los ejércitos. Dice el Señor, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Estos están santificando a un hombre. Estos evangélicos da tristeza y da vergüenza que estén siguiendo y idolizando a este hombre todavía y dejándose llevar por conspiraciones y metiéndole temor a la gente. Dice la palabra, ni temáis lo que temen ellos, ni tengáis miedo. Dice, no digas conspiración a todas las cosas que este pueblo dice conspiración. Hermanos, una vez más, este es mi mensaje, este es mi pequeño paréntesis, este es mi pequeño de este domingo, hermanos. Tengan cuidado con lo que creen, lo que escuchan en sus redes sociales. Gente que se pasa más tiempo viendo sus redes sociales, su Facebook, que abriendo su Biblia. Conoce más de las redes sociales de su Facebook que de la Biblia, hermanos. Y a todos aquellos pastores y evangélicos que siguen el hombre, repito, a todos estaremos frente al tribunal de Cristo y tendrán que rendir cuentas. Idólatras de hombres, adoradores de hombres, falsos maestros, falsos pastores. En fin, hermanos, el Señor nos llama a arrepentimiento y aún hay tiempo, hermanos. El Señor nos llama a los pastores, a los evangelistas y a todos los ministros a llevar su palabra. No habla de política ni de mentiras. No usa el púlpito como plataforma política. Aléjense de eso. Es mentira de Satanás. Y como dije al principio, Satanás está lanzando su ataque en estos últimos tiempos contra la iglesia del Señor. El Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, pero sí prevalecen en los corazones y en las mentes de esos falsos profetas y esos falsos maestros que engañan al pueblo a través de conspiraciones y de sus visiones y de sus sueños y dejarse creer todas esas mentiras del diablo. En fin, hermanos, nosotros tenemos que usar la palabra, enseñar la palabra, la sana doctrina, como dice hermano Pablo, ¿verdad? Usar la plataforma, el tiempo que el Señor nos da para enseñar la palabra, los dones que el Señor nos ha dado a los pastores evangélicos, ministros y todos siervos de Dios que llevan la palabra, usarlo para llevar la sana palabra, la sana doctrina, la palabra de Dios. Eso es lo único. Nada de política. No meterse en conspiraciones. No meterse en mentiras del diablo, hermanos. Esos son falsedades que el diablo quiere meter en estos tiempos, hermanos. Meternos ideas, atacarnos y de esa manera causar un temor. Acuérdense que una de las armas favoritas del enemigo es el temor. Y los están usando al mismo movimiento evangélico, a los pastores y a todos ellos para meter temor al pueblo del Señor. No temáis, dice el Señor. No temáis, temer a Jehová de los ejércitos, dice el Señor. A Él es el que debemos temer. Continuamos, hermanos, con el estudio de esta tarde, que estamos hablando de el Espíritu Santo y de la guerra espiritual. A propósito, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, la guerra espiritual. Para eso estamos hablando del libro de Efesios. Pablo a la iglesia de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y dice: por lo demás, hermanos, leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro, que sea nuestra guía, nuestra luz, que nos ayude a escudriñar la Escritura, ayude a retenerla, que nos ayude a aplicarla. Le damos gracias porque la tenemos, porque la podemos leer y escudriñar. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y de estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, hermanos. Si está, los que habíamos quedado la semana pasada, hablando del Espíritu Santo, de la armadura espiritual. Primeramente, cómo debemos de poner la armadura espiritual. La armadura espiritual no es solamente un traje que se pone todas las mañanas y que ya con eso voy a defenderme y el enemigo no me va a hacer daño alguno. Hermanos, como dije hace un momento, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo que el maligno no podrá contra la iglesia, contra la iglesia del Señor, ¿verdad? Es una promesa que el Señor tiene para su iglesia en general, su pueblo. Pero eso es cuando nosotros marchamos, cuando nosotros andamos en el Señor. Bueno, entonces habíamos hablado de que el libro de Efesios lo podíamos dividir en 3 partes, y eso habla precisamente de la defensa y de la puesta de la armadura espiritual, de lo que estamos hablando hoy. Primeramente, desde el capítulo 1 se nos dice, es un recordatorio, hermanos, se nos habla como estamos nosotros sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Y entonces estamos sentados. Capítulo 1 podemos dividirlo en 3 partes. Estamos sentados, ¿verdad? Y luego estamos parados, ¿verdad? Y luego ya nos ponemos la armadura espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermano? Que estamos sentados en lugares espirituales. Es la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado desde el capítulo 1, si ustedes quieren irse conmigo, ¿verdad? Desde el capítulo 1 del libro de Efesios. Esa es la promesa que el Señor nos dio, que dice ese capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, ¿verdad? Y luego más adelante dice que, hablando de que dice, vamos a ver, que habiéndonos predestinado, versículo 5, para que sean adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados en la riqueza de su gracia. Todo este capítulo 1 nos habla de las promesas y de lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, nos ha dado, ¿verdad? A través de su sangre preciosa, por supuesto, y la fe que tenemos nosotros depositadas en Él. Y todo eso, capítulo 1 nos dice con las promesas que tenemos nosotros, que tenemos en el cielo con Él, ¿verdad? Que Él nos vamos a... El bendito, dice versículo 3, bendito Dios y Padre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todas bendiciones espirituales con las cuales nos ha bendecido, dice Jesucristo, ¿verdad? En los lugares espirituales. Entonces todo eso, todo son bendiciones. Estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Y por supuesto todo esto viene con requisitos, con requerimientos. Nosotros tenemos que caminar con Él, ¿verdad? Tenemos que ser vencedores, como le dijo a la iglesia de la Odisea. Si vencéis, si salís vencedores, si sois vencedores, ¿verdad? Entonces podéis sentar conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Entonces todo eso es un requerimiento. Todos son pasos que debemos de seguir. Estoy explicando todo esto, que ya lo expliqué las semanas anteriores, que en anticipación de la armadura espiritual. No se trata solamente de como creyente, soy hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios, me voy a poner la armadura espiritual todos los días y ya con eso no va a haber ningún ataque. Repito, debemos estar sentados, saber, reconocer, confesar. Yo estoy sentado en lugares espirituales con Cristo Jesús. Tengo las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares espirituales, celestiales. Entonces, reconocer, confesar y caminar de acuerdo a lo que estamos confesando y diciendo, ¿verdad? Luego estamos caminando de acuerdo, ¿verdad?
Estamos caminando de acuerdo a lo que las promesas que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que hablamos la semana pasada. No solamente lo estamos diciendo, sino estamos caminando en ello. Estamos hablando de ello, estamos confesando, estamos hablando de todo, caminando en todo lo que nosotros creemos y profesamos y confesamos. Bueno, habíamos hablado de que Pablo también nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. No debemos de contristar al Espíritu Santo. Son requisitos todo esto para la armadura espiritual, por supuesto. Que no debemos de contristar al Espíritu. ¿Qué significa esto? Contristar al Espíritu Santo significa pues que no debemos estar constantemente discutir con Dios. Se va a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dios, yo sé que tú quieres esto, Dios, pero yo quiero hacer esto. Yo quiero pelear la batalla de esa manera. En fin, discutir con Dios por algo, o dejar de buscar al Señor, ¿verdad? Por un problema no resuelto. Muchas veces nos peleamos con el Señor, no salen las cosas a nuestra manera, le pedimos al Señor por ciertas cosas, no salen, la respuesta no viene de inmediato y nos discutimos, nos peleamos con el Señor. En fin, todo esto es contristar al Espíritu Santo. Hay muchas otras cosas que podemos, con la manera que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. El capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Y eso es un constante, está en un tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Que continuamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No solamente cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, aquel día que pasamos al altar y repetimos la oración de fe. No, es diariamente estar llenos del Espíritu Santo. Eso significa lo que dice ser llenos del Espíritu Santo. Si se está practicando el pecado, entonces continuamente se está contristando al Espíritu Santo. No se está continuamente siendo lleno del Espíritu Santo. Se está contristando al Espíritu Santo. Y no se está siendo lleno. Entonces, Juan 15 nos dice el Señor Jesucristo, mismo allá en el libro de Juan, capítulo 15, nos dice, yo soy la vid. Acuérdense la analogía que pone el Señor Jesucristo del pámpano y la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. ¿Cuáles son las características de un creyente? ¿Cómo podemos saber que un creyente, un cristiano, está creciendo en el Señor? Está caminando en el Señor. Camina y anda en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver eso? Nada más porque dice yo soy creyente, soy hijo de Dios, soy aleluya, gloria a Dios, y canto y oro y digo como cosas bonitas, un vocabulario. No. Dice el Señor Jesucristo, lleva mucho fruto, el que está en mí y yo en él, dice. El que está en mí y yo en él, dice el Señor Jesucristo. Lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, está hablando aquí del fruto. El fruto del Espíritu Santo va a brotar del creyente, ¿verdad? Y si quieren ver ustedes, a saber más del fruto del Espíritu Santo, váyanse a Gálatas, capítulo 5, ¿verdad? Por ahí, por el versículo 20, 22. Entonces, más adelante vamos a hablar de esto, del fruto, conforme vayamos hablando del Espíritu Santo. Esta comunión íntima, esta relación íntima y caminar con Dios que nos permite continuamente estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, un momento, ¿está usted hablando del modo espiritual? ¿Está hablando usted de caminar con el Señor y de estar en intimidad, relación con el Señor? Bueno, todo esto conlleva a la armadura espiritual, hermanos. Si no hay todos estos requisitos, si no hay ese caminar, si no hay andar, si no hay continuo estar llenos del Espíritu Santo, si no está uno en esa fe, cimentados, fundamentados, firmes en el Señor, si no está uno, de nada sirve que te pongas la armadura espiritual, hermano. Por eso es que tanto creyente anda engañado. Tanto un creyente anda derrota, porque cree que cuando un predicador le dice, ponga esta armadura espiritual, lleguen a su casa, ponga esta armadura espiritual, díganle, Señor, yo pongo la armadura espiritual, pum, ya. No es nada de magia aquí, hermanos. El Señor nos dice y nos pide requisitos que son pasos que debemos de cumplir. Y tenemos que andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu continuamente y tener esa relación continuamente con el Señor para que podamos y entonces poder usar la armadura espiritual, ¿verdad?
con dignidad. Entonces, no es una experiencia de una vez solamente, es una constante y diaria experiencia. El tomar la cruz, ¿verdad? Y seguirlo a Él, rendirnos a Él. El Señor Jesucristo mismo nos dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué nos pide? Perdón. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente, hermanos. No solamente una vez. Tome su cruz diariamente. Niéguese a sí mismo y sígame. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en los evangelios, cuando todas las multitudes nada más lo seguían por el pan y por la comida y por los milagros, y nada más querían estar con Él porque querían, les satisfacían sus necesidades básicas. Pero el Señor Jesucristo dice, no, yo quiero seguidores, yo quiero discípulos, no seguidores nada más. Yo no quiero borregos ni chivos, yo quiero ovejas. Por eso es que el Señor dijo, momento, todos ustedes que nada más me siguen por el pan y la comida y los milagros, yo quiero el que quiera ser mi discípulo, el que realmente quiera seguirme por lo que soy, por quien soy. Entonces, tome su cruz diariamente, niéguese a sí mismo y siga. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, estamos repitiendo aquí. Tomar la cruz, seguirlo a Él, rendirnos a Él, someternos a Él y recibir todas las bendiciones. Entonces recibimos todas las bendiciones que el Señor nos tiene preparados para nosotros. No porque la Biblia, lo dije la semana pasada, hermanos, no porque la Biblia me dice que esto es la bendición, que tú, que yo, que voy a recibir, que vas a tener, que vas a hacer, que te vas a ir, que te vas a... Todo no más porque lo dice la Biblia, eso automáticamente yo lo voy a hacer para mí. No, hermanos, son batallas. Todo lo tenemos que arrebatar, tenemos que luchar por ello, hermanos. El Señor ya nos lo dio en la cruz. El Señor venció en la cruz por nosotros. Nos ha dado la victoria, hermanos. Pero todavía no estamos al otro lado. Todavía no estamos en la tierra prometida. Todavía hay gigantes que vencer. Todavía hay gigantes y hay ciudades que vencer. Todavía hay que derrotar, hay que vencer, hay batallas diariamente que vencer, hermanos. Entonces, por eso el Señor nos dice una y otra vez, si son vencedores, si soy vencedor, soy vencedor. Por eso Pablo al final de su carrera dijo, gozoso, dijo, yo he vencido, he salido victorioso, he vencido, ¿verdad? Me espera la corona de la fe, me espera la corona de victoria. Entonces el Señor nos tiene preparado algo especial para todos y cada uno de nosotros, pero mientras tanto, mientras estemos aquí en este planeta, en este mundo, nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, hermanos. Entonces podemos estar listos para la batalla, ¿verdad? Cuando nosotros tomemos diariamente la cruz, hermanos. Reconozcan, hermanos, sepan que estamos en batallas espirituales. Y tenemos un enemigo que es poderoso, pero es más poderoso el que está dentro de mí que el que está allá afuera. Lo confesamos y lo practicamos, hermanos. Entonces, se necesita estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Número 1, se necesita estar sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo hago esto? Caminando, estando fundamentados, firmes en la fe, Cristo Jesús. Entonces, puedo confesar, yo estoy sentado, ¿verdad?, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Se necesita entender quiénes somos en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. El Señor me ha salvado, me ha limpiado, me ha lavado mis pecados. Yo soy el Hijo del Todopoderoso. ¿Verdad? Ese es quien soy yo. Soy un pecador perdonado. Entonces se necesita entender quiénes somos en Cristo Jesús. Se necesita entender las bendiciones que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Verdad? En todo el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, todas las bendiciones que Jesucristo nos ha dado por su sangre preciosa, no porque eres bueno, no porque eres la Biblia, no porque hablas, predicas o enseñas, o porque haces eso, porque eres buena gente, o porque das y das a los pobres, o porque eso... No, nada de eso sirve. Todo eso se nos ha dado por Cristo Jesús, por su sangre preciosa derramada en la cruz, ¿verdad? Por eso, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por la redención, la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Entonces se necesita entender la bendición que Jesucristo nos ha dado. Se necesita caminar en obediencia. Aquí ya estamos primero sentados y luego estamos ya caminando. Ya vamos a caminar en obediencia, ¿verdad?
caminar en obediencia. Sed, dice Pablo aquí mismo, dice Pablo que debemos ser fieles a la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Dice que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, capítulo 4. Tenemos que estar caminando y tenemos que caminar dignamente de acuerdo a la vocación que somos llamados. Es decir, ¿a qué es llamado? Pues lo acabas de confesar. Somos hijos de Dios. Somos siervos del Señor Jesucristo, del Todopoderoso. Entonces, tenemos que, dice Pablo, ya cuando caminemos con Él, entonces caminemos dignamente de acuerdo a la vocación con la cual sois llamados. No debemos de contristar al Espíritu Santo. Es lo que estamos tratando ahorita. Entonces, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya vieron estos requisitos. Entonces, hermanos, esos pasos y esos requisitos. Entonces, y solo entonces, podremos estar aptos, podremos estar capacitados para estar de pie en batalla y pelear contra el enemigo. Solamente. Si te avientas a la arena, si te avientas al ring, sin seguir estos pasos, sin tener estos requisitos, sin tener estos requerimientos, y te avientas al ring, vas a salir revolcado. Vas a salir derrotado. Se necesita tener estos pasos, hermano, para poder entrar de lleno a la batalla y ponerte la armadura espiritual. Lo primero que debemos de reconocer, hermanos, es que estamos en guerra. Ya lo vimos esto. Si queréis alcanzar victoria, dejar de estar en denial, como dicen los americanos, en negación, y reconocer que estamos en continua batalla, no con tu mujer, no con tu esposo, no contra tus hijos, contra el vecino, no contra los hermanos de la iglesia o contra otras iglesias. No estamos en guerra contra ellos, aunque prácticamente es lo que hace el creyente, está en guerra con todo mundo, ¿verdad? Menos contra el enemigo. Contra el enemigo lo hace su compadre. No, lo que debemos es reconocer es de que como dice Pablo aquí, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo, quién es el enemigo realmente, el que te quiere destruir. Entonces debemos reconocer que estamos en guerra si queremos salir victoriosos. El primer paso es reconocer que hay una guerra y estar metidos, que estamos metidos en ella. Tenemos un enemigo y ese enemigo nos quiere destruir y está usando estrategias, maquinaciones, artimañas, todo tipo de trucos y cualquier cosa con la tal de hacernos caer y derrotarnos. ¿Verdad? Un enemigo cuyo fin último es la destrucción del creyente. Pedro dice y lo compara como un león rugiente, como acabo de decir, que anda buscando a quien devorar, a quien destruir y a quien completamente acabar. Resistirlo, estar firmes en la fe, estar firmes en la fe. Él nos odia pero con odio. Nos odia, detesta cada fibra de nuestro ser y quiere destruirnos. ¿Por qué nos odia tanto? ¿Por qué le hemos hecho? No se trata de que le hayas hecho algo, es que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que se es hecho a imagen y semejanza de Dios, el enemigo odia y detesta con todas las fibras de su ser, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, repito, confiésalo, hijos de Dios del Altísimo, siervos de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por su sangre preciosa. Creemos, tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa en el Calvario, en la cruz, aquel día. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Ascendió, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y vendrá otra vez por su iglesia para llevarnos a reinar con Él en el reino. No este reino no es nuestro, el reino que Él nos ha prometido. Entonces, si pudiera matarnos, lo haría, nos arrastraría, nos llevaría al infierno si Él pudiera hacerlo. Eso es lo que quiere de todo ser humano que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. No se trata aquí, no estoy diciendo todo esto para darle gloria al diablo. Aquí
el odio que él odia, ¿verdad? Él odia todo lo que es y viene de Dios, ¿verdad? Entonces, no quiero darle la gloria aquí al diablo, ni quiero hablar mucho de él, ocupar el espacio para hablar mucho de él. Tampoco se trata de dar a entender que tiene más poder que Dios. Nunca, 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 nunca quiero decir eso tampoco, ¿verdad? Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es el único, ¿verdad? Que puede y que va a destruir al enemigo al final de los tiempos. Bueno, no queremos ir por ahí, no queremos hablar mucho de él, ni queremos dar la gloria, pero tenemos que ser realistas. Entonces tenemos que reconocer quién es el enemigo con el que estamos en batalla todos los días. Repito, como lo dije hace una semana, un general cuando se va a la guerra, antes de irse a la guerra, no se avienta simple y sencillamente y manda a su ejército así de golpe, ¿sí? Se sienta y estudia junto con sus generales y estudia al enemigo que se va a enfrentar, las estrategias que el enemigo puede usar, qué tipo de armas el enemigo puede usar, qué tipo de armas el enemigo va a usar en contra de él. Entonces todo general se prepara y estudia el campo de batalla, no se avienta solamente. Es así como nosotros tenemos que estudiar, también tenemos, ¿cómo lo estudiamos, hermanos? Está todo en la palabra de Dios, hermano. Todo está en la palabra de Dios. Cómo defendernos, cómo estar firmes, cómo resistir. Pablo nos habla en sus cartas una y otra vez los ataques del enemigo, cómo resistirlo, cómo estar firmes. Y aquí precisamente el libro de Efesios, que es el libro también que nos habla de todo esto, de la armadura espiritual. Entonces hay que prepararnos, hermanos, hay que prepararnos diariamente eso. Hay que estar preparados como generales y como capitanes y como todos enfrentándose a una guerra. Hay demonios, espíritus que forman jerarquías en el reino de las tinieblas y están por doquier listos para nuestra destrucción. Quieren destruirnos, repito. Leamos el versículo 12 rapidito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Aquí vemos en este versículo que hay jerarquías, es decir, generales, capitanes, etcétera, 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 de acuerdo a su posición, de acuerdo a su potestad. Algo similar a la jerarquía angelical en el reino de Dios. También en el reino de Dios hay esas jerarquías. Y ya sabemos que Satanás es un imitador de Dios. El diablo imita a todo, a Dios, ¿verdad? Entonces, algo similar, las jerarquías y todo esto lo vemos en el reino de Dios, que vemos que hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y luego están los ángeles guerreros o simplemente los ángeles, que son espíritus ministradores, ¿verdad? Para nosotros, para los siervos de Dios. Entonces, esas jerarquías que tiene Dios en sus ángeles, también las tiene el diablo, pero porque imita todo a Dios, todo lo quiere imitar. En este versículo tenemos principados, que acabamos de leer, versículo 12, tenemos principados, que quiere decir principados que son príncipes, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 20 del libro de Daniel, capítulo 10, versículo 20 de Daniel, se lee: ¿sabes por qué he venido a ti? Habla el arcángel, porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y es saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Ahí nos habla aquí este versículo acerca de los principados que tiene el enemigo, ¿verdad? Tiene príncipes sobre cada país, hermanos. Esos príncipes que dominan un país completo, controlan ese país. Entonces, en la guerra espiritual, hermanos, no tenemos tiempo para hablar de esto en detalle, pero
a grosso modo les puedo decir que cada país tiene, el enemigo tiene sus príncipes demoníacos, satánicos que controlan, que quieren controlar, por supuesto, los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos de ese país. Y luego ya tenemos, viene la jerarquía más abajo, tienen los ángeles demoníacos que controlan a las gente, que quieren controlar a las gentes. Pero los principados, potestades aquí, como el príncipe de los persas, que controlaba todo país de lo que es hoy Irán, Persia, Irán, hoy es el día Persia, ¿verdad? Y aquí vemos cómo estaba en batalla, estaba en pleito este arcángel, ¿verdad? Arcángel de Dios peleando contra este principado demoníaco. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una batalla que tenemos a nivel mundial. Se ve a nivel de los estados, a nivel de los países, perdón, a nivel de estados, a nivel de comunidades, a nivel de... en todos lugares tiene el enemigo repartido sus huestes demoníacas, hermanos. Entonces dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Repito, porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo luego viene el príncipe de Grecia. Y empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, pues está hablando del arcángel de Dios, ¿verdad? Estamos entonces hablando del arcángel de Dios, los arcángeles que tiene el Señor, que pelea contra estos príncipes en los aires, y también los príncipes que tiene el enemigo. Bueno, para eso solamente lo menciono, para que ustedes se den idea de las jerarquías que tiene el enemigo. Leemos en Daniel que esos príncipes estorbaban, obstaculizaron a Daniel en su oración. Nosotros levantamos oración, estamos orando por Estados Unidos, levantamos oración por Estados Unidos, oración por Estados Unidos, pero hay príncipes que estorban esas oraciones para que no lleguen a ese vaso, que se acuerdan en Apocalipsis que hablamos, ese vaso lleno de perfume, de incienso, que suben en olor grato al Señor. Eso el enemigo no quiere estorbar las oraciones, y por eso tiene esos príncipes que están peleando, que están en los aires estorbando las oraciones, ¿verdad? Pero también estamos esos príncipes, esos arcángeles que están peleando para que esas oraciones lleguen al Señor de los ejércitos. Así es que había una batalla y Daniel tuvo que ayunar y orar por 21 días. Fíjense ustedes, tuvo que ayunar y orar por 21 días con el fin de romper ese bloqueo y poder avanzar. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros oramos por una cosa, no vemos que no hay respuesta, que no hay algo impidiendo. Entonces viene el ayuno, el quebrantamiento del cuerpo, de la carne, hermano. Entonces es cuando nosotros estamos prácticamente orando, pero nuestra oración es completamente ya no en la carne, sino estamos orando en el Espíritu, como dice el Señor, que oremos, ¿verdad? Orad en el Espíritu. Es como dice el Señor, Jesucristo le dijo a la mujer del pozo, a la samaritana, vendrán tiempos, vendrán días, ¿verdad? Que cuando vuestro Padre está en los cielos, ¿verdad? Él pedirá que nuestras oraciones, que nosotros oremos en espíritu, nosotros estemos orando en el Espíritu, que lo adoremos en el Espíritu. Bueno, seguimos. Así es que Daniel sabía lo que era pelear con estos principados. Él sabía. Bueno, ¿y qué sabemos nosotros de esto? Quizás no necesitamos hacer eso hoy en día, ¿verdad? Quizás digamos, no, yo necesito, yo basta con que ore unos minutos, una media hora, yo con eso basta. Quizás ya no necesito yo pelear en la oración, quizás ya necesito clamar, quizás ya no necesito ni siquiera ayunar para eso, ¿verdad? Quizás esto ya pasó de moda, hermanos, pero bueno, nada de eso pasa de moda. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre será el mismo. Y su palabra
es la misma. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá. La palabra es la misma, no pasa de moda, hermanos. Es lo mismo. Hay la batalla que se peleaba en ese tiempo se pelea hoy en día y se peleará, que irá peleando porque el enemigo es el mismo que quiere destruirnos, así como quería destruir a los creyentes de aquellos tiempos, a los hijos de Dios de aquellos tiempos, quiere destruirlos a los hijos de Dios de hoy en día, hermanos. Déjense de ideas de que la Biblia ya hasta pasó de moda, que eso era para aquellos tiempos. No, es para estos tiempos de mismo. Cristo Jesús nos habla y Dios Todopoderoso nos habla también de estos tiempos y nos exhorta de la misma manera que exhortó a los profetas, a su pueblo, a sus siervos, a los apóstoles, a su pueblo en ese tiempo, a los cristianos de ese tiempo. Lo mismo nos exhorta hoy en día. Bueno, Pablo dice que nosotros luchamos no contra carne ni sangre, y esto es importante. Tenemos enemigos en nuestras vidas, como he dicho, enemigos que tenemos hasta en la iglesia, pero estos enemigos no son los que tenemos que luchar, no son nuestros enemigos que en la casa, nuestros familiares, en fin, que nos decimos que son nuestros enemigos. No, con ellos no tenemos lucha. Dice, no es nuestra lucha contra carne y sangre, dice Pablo, y tenemos que entender eso. Estamos muchas veces, te reprendo y le reprendes a tu propia mujer, te reprendo en nombre de Jesús y reprendes a tu propio marido, te reprendo en nombre de Jesús y reprendes al vecino en nombre de Jesús. No uses el nombre de Cristo en vano, no uses el nombre de Dios en vano. A todos se les hace fácil, reprenden y buscan demonios abajo de las sillas, se hacen enemigos a cualquiera que pase y lo que los vea feo en la calle. Eso no son nuestros enemigos, entiendan quién es su enemigo, hermanos. Y dejen de estar reprendiendo a diestra y a siniestra solamente y usando el nombre de Dios en vano. Repito, la palabra de Dios nunca nos dice que tenemos que andar reprendiendo a diestra y a siniestra. ¿Dónde dice en la Biblia, hermanos? Mándenme un texto donde dice la Biblia que tenemos que estar reprendiendo en el nombre de Cristo Jesús a diestra y a siniestra a todos los que nos hacen daño, todos que creemos que son demonios. No, hermanos, habla de resistir, de pelear la buena batalla. Bueno, seguimos. Tenemos que entender esto, hermanos. No son nuestros enemigos ellos. Para poder avanzar, tenemos que seguir, si queremos seguir avanzando, seguiremos entendiendo y así empezar, podemos seguir perdonarlos. ¿Por qué? Perdonar a aquellos que son carne y sangre, porque son manipulados por demonios. Aquellos que son manipulados por ángeles demoníacos, sí, son manipulados, pero no son nuestros enemigos, hermano. Tenemos que orar por ellos, tenemos que perdonarlos, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. A nuestros enemigos tenemos que perdonarlos, orar por ellos. Es difícil, yo sé, es difícil. Ese es otro tema, es otro estudio, pero eso es lo que nos pide este capítulo, este estudio. Tenemos que entender quién es nuestro enemigo. No es carne y sangre, no son vecinos, esposa, esposo, hijos, en fin, familia, iglesia o otras iglesias. No son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es Satanás y sus emisarios. Entonces, tenemos que entender que son fuerzas espirituales que están detrás. Ellos están detrás y están luchando contra vosotros. Nuestra lucha no es contra ellos, contra carne y sangre. Tenemos que aceptarlo y entenderlo. Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte: amar a vuestros enemigos, bendecir a quienes nos odian y nos maldicen y orar por ellos. Está diciendo de carne y sangre. Jesucristo no está hablando de demonios, hermanos. No confundan los términos. Jesucristo en el Sermón del Monte dice: amar a vuestros enemigos. ¿Quién son vuestros enemigos? Los de la iglesia, tu esposa, tu esposo, tus hijos o quien sea que ya lo hiciste enemigos. O sea, aquellos que te hacen daño, de otras iglesias, compañeros de tu trabajo, qué sé yo, todos ellos que tú haces vuestros enemigos. Ellos tienes que, dice el Señor Jesucristo, bendecirlos, ¿verdad? A quienes nos odian, tenemos que bendecirlos. A quienes nos maldicen, tenemos que orar por ellos. Pero el enemigo que nos odia y que nos quiere destruir es Satanás, hermano, ¿verdad? Es que no se pongan a que el Señor Jesucristo nos pide que oremos, no, que oremos por los demonios, no confundan términos, por favor. Ellos son enemigos del creyente que quieren destruirnos, Satanás y sus emisarios. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues para entender que mi lucha no es contigo, ni con ella, ni con ellos. Mi lucha es contra fuerzas espirituales.
Entonces esas, mi enemigo son las fuerzas espirituales que están en los aires, dice Pablo. Ahí dice, versículo 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Eso es nuestro enemigo. Así que hay principados. No hablaremos hoy de los otros más adelante, pero hay potestades. Hay potestades, hay gobernadores de tinieblas, hay malicias espirituales en los aires. Son jerarquías, hermanos. Son seres espirituales que tienen jerarquía y tienen, de acuerdo a su jerarquía, tienen su poder, tienen su fuerza, poder. ¿Verdad? Son seres espirituales que se encuentran en los aires, en los cielos. No en los cielos de los cielos, no donde se encuentra el reino de Dios, no. Se encuentra en los cielos, ¿verdad? Aunque se sabe que por la palabra de Dios se sabe que los demonios también son llamados una y otra vez, ¿verdad? Al cielo celestial. Pero estos demonios, estos emisarios demoníacos habitan solamente en los aires, en los cielos. Y están por doquier. Están por donde quiera. Están por donde quiera. Y tienen la armadura satánica también ellos. ¿Cómo? ¿Tienen armadura satánica? ¿Cómo es eso, hermano? Tienen también armadura satánica. ¿Dónde dice eso? También tienen armadura satánica. Así como Pablo nos dice a nosotros en el capítulo 6 de Efesios, que tenemos nosotros el Hijo de Dios, tenemos la armadura espiritual de Dios. Satanás también tiene su propia armadura satánica. ¿Sabían eso? Y se los voy a leer y se los voy a comprobar con versículos, ¿verdad? Pero lo vamos a leer todo eso la semana que entra, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hermanos, cuídense mucho. No anden en la calle a no ser que sea necesario. Los que trabajan, cuídense mucho, usen su mascarita, lávense las manos, en fin, usen todas las precauciones necesarias, hermanos. Déjense de estarse yendo de celebraciones y fiestas y toda la cosa. Obedezcan a las autoridades de salud, hermanos. Ellos saben lo que es bien y es bueno para nosotros. No estemos tentando a Dios, que digamos, que escuchen ustedes en su el celular o un pastor, alguno dice, no escuchen eso, escuchen otro, quítense la máscara, porque eso es lo que están diciendo los políticos. No lleven máscara, no hagan esto, no hagan lo otro, esto es político, ¿no? Llevar máscaras políticas, pueden congregarse, pueden ya hacer eso, pueden usar eso, hermanos, mentiras satánicas. Tenemos ataques de Satanás, hermanos. Son mentiras satánicas. Mentiras del diablo. No escuchen eso. Ni aunque salga de la boca de un pastor, ni de un evangelista en detalle. Cuídense. Cuídense mucho, hermanos. Mis oraciones están con todos y cada uno de ustedes. Mis saludos, abrazo para todos, de parte de mi esposa, mis hijos, de todos, a todos sus hogares. Y nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Cualquier cosa que necesiten. Estoy en su texto. Mándenme un texto o háblenme por teléfono, hermanos. Estamos en comunicación. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, y una vez más venimos delante del trono de tu gracia, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando, glorificando y dándote gracias, Señor, por tus maravillas, por tus milagros, por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia, por la gracia, Señor. Cada día, Señor, cada día es una bendición, cada día es un milagro, cada día son nuevas tus misericordias y te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos has permitido leerla, tenerla en nuestras manos, escudriñarla, retenerla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nuestros corazones y nos ayuda día a día en nuestras batallas, nos guarda, nos cubre, nos guía, nos ilumina, nos enseña toda verdad. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos has lavado nuestros pecados, porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque estás siempre listo para darnos tu diestra poderosa y levantarnos si es que tropezamos, Señor.
Padre Todopoderoso, te pido, Señor, por tu iglesia en todo el mundo, Señor, porque nos la guardes, la cubras, la protejas, Señor, en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Aquellos que llevan tu palabra, ministros, misioneros, evangélicos, pastores que se encuentran en esos países que prohíben que se lleve tu palabra, te pido que los guardes, los cubras, los protejas, que tu Santo Espíritu esté con ellos, fortaleciéndolos y ayudándolos en todo momento. En tu iglesia, Señor, sé tú con ellos en todo el mundo, Padre eterno. Te pido por tu iglesia aquí en este país, te pido por tu iglesia, por Montesión, por mis hermanos, Señor, por sus matrimonios, por sus hogares, por sus hijos, por sus trabajos, sus finanzas, Señor. Te pido, Padre, porque nos guardes, nos cubres, nos protejas contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda pandemia, toda calamidad, todo ataque del inmundo, contra todo dardo y todo fuego del enemigo, contra la mano del impío, contra la boca del perverso y del violento. Guarda nuestra salida y nuestra entrada y nuestra salida, nuestra comida y nuestra bebida. Bendícela, Señor. Guía tú nuestros vehículos, bendice nuestros hogares, llénalos con tu luz, Señor, los hogares de mis hermanos. Llena nuestros corazones con tu presencia. Sé tú con todos y cada uno de nosotros, Señor. Es mi oración, Señor, que tú bendigas y guardes, Señor. Nos guardes en estos tiempos peligrosos, en el hueco de tu mano, y nos escondas bajo tus alas divinas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos las gracias y te pedimos y oramos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y todos decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. El Señor los bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días.